En cuanto a cuando ellas dejan de querer ser matemáticas o dejan de interesarse por las matemáticas, hay un estudio que se publicó hace unos años en la revista Science, donde decía que las niñas, a partir de los 6 años, ya empiezan a verse como menos brillantes que sus compañeros chicos. Y además, ese sentirse menos brillantes las hace que cuando tengan que enfrentarse pues, a un examen o a una prueba matemática o algo que sea competitivo en matemáticas, ellas sienten incluso, no sienten dolor, pero se les activan los mismos mecanismos neurológicos que el dolor. O sea, es decir, es una cosa que para ellas es muy dura. Eso, recientemente estuve en un colegio donde fui pasando por todos los niveles educativos. Ahora, esto es una muestra pequeña, ¿no? Pero lo que vimos, y además la profesora que venía conmigo se dio cuenta también y resultaba muy llamativo, cuando entrábamos en primero o segundo de primaria y preguntabas, ¿te gustan las matemáticas?, niños y niñas se volvían locos y eran como, sí, las matemáticas, cómo molan, estamos midiendo, estamos haciendo cosas, eran muy en esa línea. Y de repente, conforme íbamos avanzando en la etapa educativa, íbamos perdiendo a las niñas. Los niños, a ver, algún niño también, pero principalmente perdíamos a las niñas. Y cuando llegamos a sexto de primaria, ninguna niña dijo que le gustaban las matemáticas. Cuando planteé la pregunta de otra manera y les dije, si os dan bien las matemáticas o aprobáis las matemáticas, dijeron que sí, pero habían dejado de interesarse por ellas. Y además otra de las cosas que se ve es que cuando tú preguntas, las niñas van contestando cada vez menos. Son los chicos los que todo el tiempo se lanzan a contestar las preguntas que tú haces. Entonces, claro, eso es muy significativo, da la muestra, o sea, la imagen de lo que realmente está pasando o lo que los artículos y los datos reflejan, que es eso, que las perdemos a partir de los 6, 7 años, las niñas empiezan a dejar de interesarse por las matemáticas y hay algo ahí que tenemos que cambiar. En las matemáticas, igual que en cualquier otra asignatura, es necesario que cuando se impartan tengan una visión de quiénes son las personas a las que se les está impartiendo. Y esas personas son niños y son niñas y tienen diferencias porque muchas veces vienen de base, de cómo nos han educado, de pues, esos anuncios que vemos, esa ropa que nos ponen. Hay muchas cosas que nos llevan hasta cuando estamos aprendiendo matemáticas y necesitamos que ahí también se traduzca un poco, o sea, se ayude un poco a evitar ese sesgo. Enseñar matemáticas con empatía, al final, se trata de que entendamos que las matemáticas son una herramienta también para la vida cotidiana, una herramienta social para ayudar a cambiar nuestro mundo, que a veces no llegamos tanto a las niñas, yo creo, porque tienen esa sensación de que lo que tienen es que hacer algo más social, tienen que llegar más al mundo y necesitan entonces que le demos ese incentivo. Y cuando hablamos de empatía, en el fondo estamos hablando de entender eso, de entender las diferentes necesidades que hay en el aula, de entender las diferentes formas en las que se aprecian las matemáticas para poder llegar a todos y a todas. Al final, cuando se trata de matemáticas con perspectiva de género, hay quien tiende a pensar que es hacerlas más simples, por eso que decíamos de que las matemáticas al final son como asépticas, que no tienen... Pero no estamos hablando solo de la asignatura de matemáticas, estamos hablando del impartir la asignatura de matemáticas, de quién la da y cómo la da. Y no se trata de bajar el nivel de los contenidos, ni muchísimo menos. Se trata de entender cómo les afecta a nuestros alumnos y a nuestras alumnas la manera en la que impartimos esa asignatura. Es decir, no es cambiar los contenidos, que bueno, que también habría que cambiarlos por otras cuestiones, pero se trata de cómo los impartimos. Cambiar la forma de enseñar las matemáticas pasa por entender quiénes son las personas que tenemos delante cuando las enseñamos, cuáles son sus intereses, que pueden ser diversos, no solo entre chicos y chicas, sino en general, y que sean motivadoras para ellos y para ellas.